Buenas tardes, ahí sí ya me escucha mejor. Bueno, creo que ya solucioné el tema. Ahí sí me ¿Te pueden escuchas escuchar bien. bien? Sí, ya te escuchas bien y también te ves. Listo, bueno, entonces para darles la bienvenida a todos, pidiendo disculpas pues por los inconvenientes técnicos que a veces ocurren. Y entonces lo que les venía comentando es que inicia nuestra jornada de socialización de los practicantes universitarios, ya que hemos tenido muchos a lo largo de muchos años, pero no habíamos hecho socializaciones así abiertas al público para que las personas pudieran conocer más el programa. Entonces es una nueva iniciativa que vamos a implementar y esta sería pues nuestra primera jornada. Aquí pues tenemos como objetivo dar a conocer las experiencias, las actividades y las propuestas realizadas por parte de los practicantes universitarios de diferentes centros de pensamiento y poder así tener una retroalimentación con el público en general. Entonces le damos la palabra a Marcela Espitia, que nos va a presentar a las personas que van a participar en este día. Bueno, muy buenas tardes a todos, Ángela, a todo el público que nos acompaña. Hoy realmente pues le queremos dar paso a esta es nuestra primera experiencia a dos estudiantes de la Universidad Distrital y son Mónica del Pilar Romero y José Matías, que nos van a presentar la implementación de sus herramientas y contenidos digitales sobre arbolado urbano y también sobre los efectos de la contaminación del aire en Bogotá. Ellos nos van a contar cómo fue esta experiencia en el Jardín Botánico con su práctica universitaria, qué fue lo que nos apoyaron ellos trabajaron en el programa de servicio social ambiental y más exactamente nos ayudaron mucho con las propuestas, las iniciativas, haciéndole mucho seguimiento a las sesiones de formación que tuvimos con diferentes colegios. Entonces vamos a comenzar con Matías, quien nos va a contar cómo se promovió la apropiación social del conocimiento ambiental, específicamente sobre la contaminación del aire en Bogotá mediante actividades didácticas Disculpa, Marce. a los estudiantes del programa. Marce, ¿puedes hablar un poquitico más duro? Gracias. Entonces le damos paso a Matías, por favor, para que nos pueda compartir su experiencia. Buenas tardes, ¿sí me oyen? Sí. Sí, Matías, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, Matías, ¿Alguien me da esto? te escuchamos. Buenas tardes, ¿sí se ve la pantalla? ¿Me pueden dar respuesta, por favor? Sí, estamos viendo tu pantalla. Buenas tardes, ¿sí tengo audio? ¿Sí me oyen? Sí, señor, te escuchas perfecto. Ah, listo. Y un favor, ¿sí se está compartiendo la pantalla?
Sí, Matías. Ah, listo, gracias, que no sé, yo casi no manejo Teams. Entonces, bueno, va a empezar. Entonces, como ya lo dijo la doctora Marcela, yo, o sea, soy José Matías Figueroa, estoy en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y hice mi trabajo de pasantía en el Jardín Botánico con el programa de Servicio Social Ambiental. Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Ya que yo lo hice con un compañero, el cual no pudo asistir por trabajo y todo esto, que era Juan David Lozada. Entonces, nuestro trabajo consistía, o el título era Implementación de herramientas y contenidos digitales sobre arbolado urbano como estrategia para la enseñanza y reconocimiento de la cobertura vegetal de la ciudad de Bogotá para jóvenes estudiantes. Nuestra directora fue la profesora Nelly Janet y nuestra evaluadora fue la doctora Sandra Santa Cruz. Este trabajo lo llevamos a cabo desde el comienzos de octubre del 2020 y finalizando marzo del 2021. Entonces, como tabla de contenido, teníamos pues la justificación del problema de nuestro trabajo, la delimitación del mismo problema, los objetivos, la revisión bibliográfica, la metodología, los resultados y análisis, conclusiones y referencias bibliográficas del trabajo. Entonces, para justificar el trabajo vimos pues el contexto actual de aislamiento o el que llevábamos desde el año pasado, desde marzo más o menos, pues debido a la pandemia, como todos ya lo sabemos. Entonces se vio la necesidad de nosotros, digamos, como formadores y como educadores, enfrentarnos a este reto de volver todo virtual, el aislamiento y la virtualidad de toda la educación. Entonces, pues, este fue un reto también que asumió el Servicio Social Ambiental, ya que, pues, como todos sabemos, este se llevaba a cabo presencial en los colegios. Entonces, también tuvo que migrar a las redes digitales y a las plataformas digitales. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a aportar a los jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá una formación académica y ciudadana para generar apropiación e interés por las diferentes zonas verdes y coberturas vegetales de la capital. ¿Cómo delimitamos el problema? Entonces empezamos a pensar pues en el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces esto lo empezamos a usar para generar, digamos, en los jóvenes como un acercamiento, los jóvenes del servicio social, como un acercamiento y un interés, intentando usar estas tecnologías o estas herramientas las más inclusivas y más llamativas para los jóvenes con los que estábamos trabajando. Y también pues que fueran o sea, que tuvieran relación con el reconocimiento y la enseñanza de coberturas vegetales, que se pudieran aplicar para la enseñanza de estas. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? El general, íbamos a promover las enseñanzas, apropiación y el cuidado de las coberturas vegetales de la ciudad a través del desarrollo de sesiones virtuales de formación y formulación de iniciativas ambientales con los jóvenes estudiantes vinculados al Servicio Social Ambiental del Jardín Botánico de Bogotá. Y los específicos serían seleccionar y organizar contenidos digitales que promuevan la enseñanza de coberturas vegetales, particularmente el tema de arbolado urbano, generar interés y sentido de apropiación por parte de los estudiantes del Servicio Social Ambiental hacia las diversas coberturas vegetales y especies arbóreas propias de sus entornos, y promover el cuidado de las zonas verdes y las coberturas vegetales con las cuales cuenta la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Revisión bibliográfica, la comunicación educativa, que es un término que se asemeja demasiado a lo que es el acto educativo, pero que difiere porque el acto educativo solo tiene relación con lo que es propio de este acto educativo y no tiene en cuenta, digamos, aspectos como sociales o como del contexto de la persona que está educándose de este mismo proceso educativo. La comunicación educativa sí tiene en cuenta estos aspectos, como lo pueden ser los históricos, los sociales, los culturales, los cognitivos y los comunicativos. Entonces, ¿qué hace? En lugar de solo centrarse en el acto educativo como tal, ya empieza a tener en cuenta el contexto del alumno y el contexto del docente y el contexto de este proceso y de este acto educativo. Después vimos lo que eran las tecnologías de la información y la comunicación, que se le ha dado el significado de tecnologías de la información y la comunicación, que engloba el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación y procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Estas herramientas empezaron a usar más o menos como en 1928, que empezaron a usarse como tecnologías para la educación y enfocándose hacia la educación.
Aquí en Colombia, pues la implementación, según varios autores, todavía no ha pasado la fase de exploración. O sea, en Colombia las TIC no han sido muy bien planteadas y pues los grandes pensadores, digamos, de lo referente a la educación y todo esto, asumen que en Colombia nos falta mucho con respecto a las TIC. Las coberturas vegetales como tal, pues se van a definir como una cobertura biológica que va a cubrir la tierra. Pues tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de coberturas, entre los cuales va a estar las coberturas vegetales. Ahí nos dice que también se pueden describir otras superficies terrestres, como ejemplo afloramientos rocosos, o los mismos cuerpos de agua también serían coberturas, pero nosotros iríamos netamente a las coberturas vegetales, que van a ser, pues lo que ahí decía, una cobertura vegetal que va a ser una cobertura biológica sobre la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas coberturas vegetales se van a diferenciar en lo que son el suelo desnudo, el pastizal arbolado, el cultivo, el arbustal, el bosque denso, el bosque abierto y el bosque ripario. El bosque ripario es el bosque que se encuentra alrededor de cuerpos de agua. El bosque denso es el que tiene dosel, o sea, los árboles forman copa y se cierra y no hay tanta entrada de luz, y en el bosque abierto sí hay entrada de luz. Entonces tenemos que tener en cuenta para estas coberturas vegetales, enfocarnos a lo que era la ciudad de Bogotá. Entonces tuvimos que hablar sobre especies arbóreas propias de los humedales, porque pues en Bogotá hay varios humedales, y las especies también que se usaban en la ciudad. Entonces teníamos que el Alzoalnus acuminata, que es propio de los humedales. También teníamos el Ficus lirata y el Ficus tequendame, que estos son los que se denominan caucho. Entonces también teníamos el Prurus cerotina, la Calceolaris bogotensis, que es el redículo de pantano, que también se encuentra en los humedales. Y digamos ya en el casco urbano hay varias especies que se debe tener en cuenta que las especies que se usan en la ciudad se tiene que no poner en peligro a la ciudadanía como tal. Entonces, pues aquí en Bogotá hay mucho problema con eso, porque pues podemos darnos cuenta que se ve muchísimo lo que es el Pinus strubus, que este no es propio, digamos, para el casco urbano, pero aquí en Bogotá se ve demasiado por toda la ciudad. Entonces hay varios tipos o varias especies y varios géneros de árboles que podemos ver que no son propios de la ciudad y ponen en peligro a la ciudad. Sí, el arbolado de la ciudad. También para las tecnologías de la información tenemos que también hablar de lo que son lo que ha pasado, digamos, aquí en Colombia con respecto al uso de estas, que fue más o menos a mediados de los 90 que empezó, digamos, como tal la educación virtual aquí en Colombia, que fue con un convenio que se hizo entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y dos universidades en Colombia que se dieron clases de maestría transmitidas netamente desde México. Después se generaron ya carreras propias, como unas carreras netamente virtuales, donde fue más o menos como en 1998 que empezó, fue la Universidad Militar Nueva Granada, quien empezó a ofrecer carreras virtuales. Entonces, pues la metodología que llevamos a cabo fue la aplicación de la prueba PRE, pues la metodología que llevamos a cabo durante nuestra práctica en el Servicio Social Ambiental. Se aplicó, digamos, una prueba PRE, que después voy a desglosar todo esto más adelante, una fase formativa, una formulación de iniciativas ambientales, una fase de socialización y una aplicación de la prueba POST y un cierre del Servicio Social Ambiental. Después hubo resultados y análisis, que tuvimos un contraste entre las pruebas pre y las pruebas post para mirar cuál era la mejora que había habido y si había habido, pues, digamos, como una desmejoría o seguían iguales. También se aplicó un blog de coberturas vegetales para la enseñanza de estas coberturas sobre el arbolado urbano propio de los alrededores de los colegios. Se desarrollaron las iniciativas ambientales por parte de los estudiantes vinculados al Servicio Social Ambiental y una socialización de tertulias ambientales. En los resultados vamos a ver que... Listo, pensé que estaba más desglosado.
como tal, la aplicación de la prueba PRE fue una prueba la cual medía los conocimientos o sea, los conceptos que íbamos a tener en cuenta para la aplicación de la fase formativa, de los diferentes módulos explicativos donde teníamos en cuenta lo que era el recurso hídrico, las coberturas vegetales, la estructura ecológica principal, la contaminación ambiental. Entonces eran conceptos que se tenían en cuenta. Entonces esta aplicación fue para saber qué tan preparados estaban y qué necesitábamos o a qué debíamos hacerle énfasis con respecto a lo que nos decía esta prueba. Después pasamos a la fase formativa, ya cuando teniendo, digamos, esta aplicación de prueba pre, ya podíamos enfocarnos en las deficiencias o en los problemas o en los huecos de pronto metodológicos o conceptuales que tenían ellos y de pronto hacer un proceso formativo más específico y más exitoso. Después pasamos a la formulación de iniciativas ambientales, que era el colegio escogía un enfoque, dependiendo de la fase formativa, de los enfoques que dábamos nosotros en la fase formativa, y iban a buscar un problema con respecto a su colegio o a los alrededores de su colegio para formular una iniciativa ambiental. Y esta iniciativa ambiental que buscaba, en cierta forma, resolver este problema o intentar resolverlo. Entonces después pasábamos, ya después de esta formulación de iniciativas que se llevó a cabo durante un largo tiempo, donde se tenía un formato, el cual se iba llenando con objetivos, también con, digamos, una metodología a llevar durante el proceso, también con un marco conceptual también, todo muy bien organizado, se pasaba a una fase de socialización, que estará ya cuando cuando habían realizado toda su iniciativa ambiental, que cabe aclarar que estas iniciativas fueron netamente virtuales, pues también, digamos, por el contexto de pandemia y el contexto de todo lo virtual. Entonces ya estos fueron netamente como videos, historietas virtuales, inclusive juegos. O sea, se realizaron varias iniciativas que ahorita les mostraré. Entonces pasaba la fase de socialización que se realizó frente a pues, encargados del jardín botánico y los mismos directivos y docentes del colegio y los compañeros de ellos mismos, donde ellos pasaban y socializaban y mostraban la profundidad de su trabajo. Ya terminando, digamos, todo este proceso, se aplicó una prueba post para mirar qué tan exitoso fue el proceso del servicio social ambiental con respecto a los conceptos. Y ahí había el cierre del servicio social ambiental. Entonces aquí hicimos un contraste en los resultados de la prueba pre y post, la aplicación del blog, desarrollo de las iniciativas ambientales y una socialización de las tertulias. Entonces ya entrando en resultados vemos un análisis de las pruebas pre y las pruebas post, donde vemos una gran diferencia, digamos, tenemos la tabulación de la prueba pre contra la tabulación de la prueba post, donde por poner ejemplo, digamos, el Colegio Cafam Bellavista, el número de respuestas correctas, el porcentaje fue de 39.4 en la prueba pre, y en la prueba post fue de 76.2, donde se vio pues un incremento bastante grande con respecto al porcentaje de respuestas correctas. Entonces esto nos evidenciaba, digamos, como una respuesta o como un proceso asertivo, un proceso como exitoso, con respecto a ellos adquiriendo los conceptos propios del servicio social ambiental. Aquí podemos ver pues ya organizado ya en barras, ahí vemos que en el Colegio Cafam Bellavista, lo que les decía, las correctas son la barra azul de la prueba pre y de la prueba post es la verde, ahí se ve una diferencia muy grande. Entonces igualmente en los demás colegios ahí se ve como una mejoría muy grande, además, digamos, del porcentaje de error en el Bellavista, en el CAFAM, que es el rojo contra el amarillo, que disminuyó porcentualmente siempre harto. Entonces también tuvimos dos metodologías, una metodología que la apliqué yo y la otra la aplicó mi compañero. Entonces mi compañero, la metodología que apliqué yo fue calificar estas pruebas en base a cada pregunta separada. Y mi compañero lo que hizo fue agruparlos por núcleos temáticos. Entonces esto con el fin de dar como un resultado más amplio, como un horizonte más amplio, como una vista más amplia de estos resultados. Entonces él valió el promedio, miró el máximo de preguntas respondidas, o sea, el máximo y el mínimo.
Entonces ahí vemos que él también tenía su grupo de colegios y se puede ver, digamos, el promedio más o menos era pues algo alto. Después vimos las pruebas post donde él hizo exactamente lo mismo y empezamos a ver, digamos, la diferencia del número máximo de preguntas correctas con respecto a la pre. Digamos, en el Francisco I ya empezaron de 21 preguntas, ya eran 19. Y en el anterior eran 18. Digamos, el William McKinley era 14 y después subió a 19. Entonces ya se veía un proceso más exitoso con respecto a los conceptos del servicio social ambiental. Después se aplicó el blog de Arbolado Urbano, que fue la elaboración de este blog, para acercar y familiarizar a los estudiantes del servicio social ambiental para el reconocimiento de coberturas vegetales. Entonces, se usó el aplicativo Blogger, que va a permitir adjuntar y añadir toda clase de información y elementos como videos, GIFs e imágenes de una manera fácil. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Lo empezamos a aplicar para que ellos lo empezaran como a reconocer los árboles o el arbolado que había cerca de ellos. Entonces, pues, cogimos el Colegio San Carlos y con la misma plataforma del Sigao, empezó a evidenciarse y empezamos a hacer como una clasificación de los árboles que se veían cerca o en las inmediaciones de los colegios que tuvimos. Entonces los mismos jóvenes empezaron a reconocer las diferentes especies de árboles, pues nativas y propias de ahí de su localidad, y empezaron a mirar cuáles eran las problemáticas que venían con estos árboles y cuál era la problemática social con respecto al cuidado de estos árboles. Entonces, con este blog como que generamos como una conciencia y eso pues se denotó quizás en las iniciativas que ahorita les voy a mostrar, donde ellos buscaban como más el cuidado y empezaron como a evidenciar y a mirar más allá de lo que cómo la gente cuidaba, digamos, el arbolado de la ciudad. Entonces aquí tenemos una tabla donde organizamos todas las iniciativas que tenían que ver con el arbolado urbano, porque pues, como les decía, son varios enfoques. Entonces, pues no todas eran de arbolado urbano ni de coberturas vegetales, sino también hubo en contaminación, en recurso hídrico, pero como nuestro trabajo era sobre coberturas vegetales, entonces nosotros solo abordamos la de coberturas vegetales. Entonces, estas iniciativas, como ya les decía, se formularon al finalizar, digamos, el proceso de servicio social ambiental, donde ellos buscaban un problema e intentaban solucionarlo de una forma o concientizar, digamos, a la sociedad de una manera, usando una herramienta virtual. Entonces, aquí podemos ver ejemplos de varios, donde podemos ver, se realizaron varios videos, 2 videos, con el Colegio Bachillerato Patria. También se realizó una revista virtual sobre el cuidado del papel. También ahí se ven varios con el cuidado de los humedales. También se hizo un video con respecto al arbolado cercano al colegio y una página web también donde caracterizaba los árboles propios del Colegio Bachillerato Patria. También se hicieron varias webs, un video con títeres. También se realizaron videos para niños pequeños, como el que vemos en el número 4, que era para concientizar a los niños para el correcto uso del papel y para la contaminación. Y también para el cuidado de los árboles, como el de Bosque de Ceniza, que hablaba como de una historia, como un cuento, para concientizar a los niños sobre el cuidado de las coberturas vegetales. Entonces, como conclusiones, vemos que en el quehacer docente es indispensable estar a la vanguardia con el manejo de toda clase de elementos tecnológicos para estar a la altura y poder garantizar a los estudiantes una adecuada orientación en el área de las ciencias naturales. Se generó un gran interés en los alumnos hacia las coberturas vegetales a través de la formulación de las iniciativas ambientales, pues estas hicieron posible identificar problemáticas en sus entornos inmediatos, generar apropiación por las mismas, además de proponer alternativas de solución. Existen numerosas herramientas y contenidos digitales para la enseñanza de todas las áreas de conocimiento y es deber tanto de los estudiantes como de los docentes estar todo el tiempo informándose y capacitándose en el uso y manejo de estos. Como conclusión general, vimos como un acercamiento muy propio, o sea, como que fue exitoso el uso de las herramientas virtuales para que ellos se apropiaran de las problemáticas inherentes a su propia sociedad, a su propia comunidad, y generaran una conciencia como de cuidado hacia estas coberturas vegetales.
Entonces eso ya sería todo. Entonces ya eso es para finalizar. Muchas gracias. Matías, muchísimas gracias por compartir su experiencia y queremos dar paso si hay alguna pregunta sobre el tema. Parece que no hay preguntas. Antes de iniciar con la otra practicante que estuvo, eh, queremos pues mandar el formulario de asistencia para que no olviden llenarlo y felicitar también a Matías por su trabajo, por el apoyo que prestó en el programa de servicio social ambiental. Y entonces ahora sí le damos paso a la siguiente. Bueno, ahora continuamos con Mónica, quien nos contará y presentará su experiencia en la promoción de la enseñanza, en la apropiación y el cuidado de las coberturas vegetales de la ciudad a través del desarrollo de sesiones virtuales de formación y formulación de iniciativas ambientales con los estudiantes vinculados al Servicio Social Ambiental del Jardín Botánico. Bienvenida, Mónica, gracias. Muy buenas tardes para todos, es un placer tenerlos aquí en esta tarde. Bueno, les cuento que evidentemente estuve participando en la parte de servicio social. Mi iniciativa iba encaminada a buscar una apropiación por parte de los estudiantes respecto de los temas de contaminación, básicamente. Entonces, quiero compartir con ustedes en este momento mi presentación. ¿Me avisas, por favor, si me ven? Claro que sí te vemos. Perfecto. ¿Ven mi presentación? No, la presentación no, Moni. Dame un momento, ya problemas técnicos, ya los organizamos. Bueno, mientras tanto les voy contando. Entonces, nosotros hicimos el acompañamiento con estudiantes en 2 sesiones. ¿Ya ahora sí ven mi presentación? Sí, señora. Sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Ahora sí, entonces vamos a empezar. Hicimos pues, el apoyo a la Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Múquez, en el programa Servicio Social Ambiental. Acá con una foto bien hermosa del Jardín Botánico. Les cuento que lo hicimos en dos calendarios, el calendario A y el calendario B. Iniciamos con pues, 2 agrupaciones de colegios. ¿Cómo hicimos este acompañamiento? Entonces se hicieron varios pasos. En ese primer paso hay una introducción y unas bases teóricas, y acá es donde viene la aplicación de la prueba PRE que les estaba hablando mi compañero, que es básicamente una prueba que busca mirar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes apenas ingresan al servicio social, para mirar a ver cómo vamos a hacer esa intervención y ese acompañamiento. Luego viene una fase de formación. Esa fase de formación viene la presentación de los enfoques. Posterior a ella viene una problematización, implantamiento y formulación de iniciativas. Es decir, ellos cogen esa fase de formación y empiezan a mirar a ver qué les gusta dependiendo del enfoque que tengamos actualmente en el Jardín Botánico, y lo convierten en una iniciativa. Y luego viene una última fase, que es una fase de socialización. En esa fase ellos muestran cuál es el trabajo que hicieron durante el proceso, qué fue lo que les interesó y en qué lo convirtieron, y esa fase se llama tertulias. Y posterior a ello ya viene una fase de certificación, y esa es la fase final ya con los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son esos enfoques de los que estamos hablando mi compañero y yo? Entonces, esos enfoques son biodiversidad, estructura ecológica principal, coberturas vegetales, cambio climático, energías renovables, seguridad alimentaria, territorio, y la última es contaminación. Los acompañamientos virtuales se hacen pues a partir de la pandemia del COVID que estamos padeciendo. Entonces, inicialmente estos acompañamientos se deben hacer en el Jardín Botánico, pues en las instalaciones. Eso es un acompañamiento pues al programa de servicio social, como lo hemos venido nombrando, pero en este momento nosotros lo hicimos netamente virtual. En mi caso, empecé a finales de octubre,
de manera virtual, realizando pues los aportes aquí a los programas en 3 instituciones que en ese momento estaban a cargo del profe Nelson Londoño, que lo tenemos por aquí escuchándonos. Entonces, ¿cuáles eran esas instituciones? El Colegio Domingo Faustino Sarmiento, el Colegio La Salle, la institución Don Bosco. En ese acompañamiento que salió, yo ya llegué, digamos que posterior al inicio de las iniciativas, pero de allí salieron muy buenos resultados. Salieron iniciativas, por ejemplo, una llamada Biodiversity, BioRed, Bogotá Viva, Humedal Juan Amarillo, Coronel un perro bloguero, revistas Nuestro Mundo, Interés Natural, EcoGo La Salle, Conociendo y Amando Bogotá, Puntos para el Ambiente, Cartilla Santa María del Lago, Humedal La Conejera y un DOM. Entonces, aquí no tengo las fotos plasmadas, pero aquí sí más adelante. Entonces, lo que les venía hablando, esas iniciativas son básicamente la transformación de esos enfoques que nosotros les damos y ese sistema de formación, y lo que hacen, lo transforman los chicos y lo convierten en algo. Entonces, el Jardín Botánico nos da las herramientas y dicen, ellos pueden hacer una página web, aquí vemos algunas, ellos pueden hacer una página de Instagram, realmente las hacen, ellos pueden hacer un blog, en fin. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Coronel un perro bloguero, eso es un blog, hay Interés Natural, hay Humedal Juan Amarillo, Biodiversity, Bogotá Viva. También viene en una parte de ayudas administrativas, pues acá se realizaron las 2 pruebas que les hablaba mi compañero. En esas pruebas, entonces, como les contaba, hay una prueba que es al inicio que empieza pues todo el proceso como tal, es en compañía de nosotros del jardín, del profesional que está a cargo del jardín. Debemos aplicar esa prueba y analizarla para revisar a ver qué fortalezas tienen los chicos y qué oportunidades hay para realizar ese acompañamiento durante el proceso. Luego, pues una vez finalizado el proceso, ya se aplica una prueba posterior para revisar a ver si, pues, qué pudimos afianzar durante el proceso. También realizamos unas ayudas bibliográficas pues, para ayudar a los chicos con cada una de sus herramientas. Hicimos revisión de las iniciativas a medida que va pasando el proceso, pues para que cuando ya se presenten en esas tertulias ya estén totalmente desarrolladas en cuanto a forma, color, todo lo demás. Listo. Ya una vez los chicos presentan sus tertulias, ya empezamos el calendario B con los chicos del Colegio San Carlos. Entonces, ¿qué hicimos con los chicos del Colegio San Carlos? Igual, realizamos unos encuentros semanales con los estudiantes mediante plataforma Meet. Seguimos con el tema del COVID-19, por lo tanto se tiene que seguir haciendo por la plataforma. El acompañamiento de las 8 sesiones de las temáticas que ya habíamos visto en la diapositiva anterior y el análisis de los resultados de las pruebas pre y post de las que les he venido hablando. Ese acompañamiento virtual, pues ellos deben hacer unas guías. Entonces, en esas guías, ellos desarrollan y profundizan esos temas que nosotros les hemos estado presentando para que ellos busquen cuál es el interés para realizar su herramienta. Entonces, se hace ayuda con revisión de esas guías, se hace apoyo y seguimiento a las distintas iniciativas con los estudiantes asignados y luego se realizan las actas de cada encuentro pues para dejar plasmado qué es lo que vemos, los compromisos a los cuales llegamos y las posibles oportunidades. Este es el ejemplo de un análisis de una prueba post, como les decía ahorita Matías. Este fue hecho al Instituto Técnico Don Bosco. Ustedes se preguntarán por qué no todos están familiarizados con el Jardín Botánico sobre qué hicimos nosotros esas pruebas. Pues nosotros les preguntamos básicamente sobre los temas que les acabo de exponer. Les preguntamos sobre biodiversidad, les preguntamos sobre entornos de Bogotá, les preguntamos sobre ambiente, le preguntamos varias cosas y eso encerraban 21 preguntas. Dentro de esas 21 preguntas, nosotros ¿qué debíamos hacer? Debíamos mirar cuántos estudiantes participaban, que en el caso, por ejemplo, del Instituto Técnico Don Bosco, en ese momento estaba en compañía del profesor Nelson Londoño, presentaron 8 estudiantes, de los cuales 31 tuvieron respuestas erróneas con un 18%, y el número de respuestas correctas fue de 137 con una asertividad pues bastante alta de un 82%. El total de las respuestas por colegio fue de 168, viene de las 21 preguntas multiplicadas por la cantidad de estudiantes. En el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, ahí participaron un poco más de estudiantes, ahí fueron 21 estudiantes, las respuestas erróneas fueron 106, con una
con un porcentual del 24% y las respuestas correctas de 335 con un porcentual del 76%. Es un poco más bajo que el Instituto Don Bosco, pero pues no está mal, con un total de 441 respuestas. En el Colegio Unión Colombia tuvimos 7 participantes, de los cuales hubo 33 preguntas cerradas con un porcentual de 22%, 114 respuestas correctas con una asertividad del 78% y un total de respuestas del 147%. También está por debajo del Colegio Don Bosco e incluso del Colegio de La Salle, que era uno de los que mejor tenía pues conocimiento de la causa, y es que allí lo trabajan bastante bien. Aquí participaron 21 estudiantes, las respuestas erróneas fueron 51, pero es directamente proporcional a la cantidad de estudiantes, con un 12% de error, 390 preguntas correctas, con una asertividad del 88%, aquí nos damos cuenta que fue uno de los colegios que mejor le fue, y el total de respuestas por colegio fue de 441. Y aquí vemos plasmada pues en una gráfica como tal lo mismo que les acabo de contar. Bueno, entonces acá les cuento que volviendo al Colegio San Carlos, yo estaba buscando una apropiación de conocimientos en cuanto a contaminación del medio ambiente propiamente en Bogotá. El enfoque en este momento del Jardín Botánico era de contaminación. Entonces, ¿qué estaba buscando yo? Algo que viniera, que hiciera una sinergia entre lo que quería el Jardín Botánico, lo que quería el colegio y un tema que fuera de interés. Entonces, busqué una apropiación de conocimientos propiamente sobre contaminación de Bogotá, dado que Bogotá es una de las ciudades capitales más contaminadas de Colombia, según instituciones como Greenpeace. Entonces, ¿qué hice con ellos? Les hice precisamente la aplicación de una prueba pre y post que les acabo de contar, para revisar a ver qué sabían ellos sobre la parte de contaminación en Bogotá, sobre esas emisiones, qué eran los gases, de qué se componían y todo lo demás, y estos fueron mis resultados. Entonces, aquí vemos que hubo un total de porcentual del 100% fue virtual. Esta se hizo mediante la plataforma Surbio, y aquí vemos ciertas asertividades, no está muy claro la gráfica, pero ellos tienen un porcentual de conocimientos bastante alto. El colegio trabaja muy bien el tema de contaminación, ellos lo ven en la parte de física y química, por lo tanto ya tenían muy buen manejo como tal del tema. Les quiero contar que como resultado logré que los chicos se interesaran por el tema, o sea, sí logré la apropiación. Entonces, aquí vemos la publicación de uno de los grupos que se llama Ayuda al Aire, Ayuda a tu Salud, y ellos están haciendo una publicación propiamente sobre contaminación del aire y están tratando los temas que les acabo de decir. Me están hablando de dióxido de carbono y todo lo demás. Ya tienen un aproximado de 7 publicaciones y están a punto de ir a las tertulias a contar cuál es ese trabajo que han hecho a través de Instagram y cuál fue la preocupación que salió. Digamos que de alguna manera yo los conduje para que ellos tuvieran un interés por el tema, pero en ningún momento se los propuse. La iniciativa de Ayuda al Aire, Ayuda a tu Salud, sale de ellos, de sus haberes, de lo que ellos querían trabajar, y sale sin ningún tipo de obligación. Por lo tanto, es un resultado totalmente bueno. Acá hay otra que es la Cuenca de la Vida, es otro grupo que trabaja muy profundamente sobre el río Bogotá, para dejar de verlo como un río que produce solamente muerte y desolación, y empiezan a mostrar a través de Instagram un montón de publicaciones donde nos cuentan que no, que allí hay unas especies interesantes, que el río se puede trabajar, que hay vida en él, y nos cuentan un montón de cosas que nosotros no sabíamos del río Bogotá y que son bastante interesantes. Ya cuentan con varios seguidores y están igual a punto de socializar en las tertulias. Bueno, como conclusiones que les cuento, que el desarrollo de las iniciativas con los estudiantes de distintos colegios resulta en un aprendizaje bastante significativo para nosotros que integramos el servicio social. Nosotros trabajamos con ellos todo un proceso, y ver los resultados como los que acabamos de ver es como bastante enriquecedor, porque nos ayuda primero en la parte de liderazgo, nos ayuda a trabajar grupos de trabajo, a medir metas, enfoques y todo lo demás. Entonces es una oportunidad bastante especial la que nos da el Jardín Botánico. También
La participación activa pues, de las actividades propuestas por el jardín con los estudiantes permiten que nosotros tengamos un crecimiento laboral y ese manejo de grupos que tanto nos proponen y que nos va a ayudar para la vida posterior. Bibliografía y muchísimas gracias por su atención. Mónica, a ti, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. No sé si hay alguna pregunta para que nos pueda responder Mónica o Matías. Bueno, les agradecemos entonces que nos hayan... Marcelita Adriana Cerón tiene una pregunta. Tiene levantada la mano. Adriana, por favor. Yo estoy acá, ¿me oye? Sí, te escucho, Adriana, por favor. Sí, quería, buenas tardes. Me parece muy interesante todo lo que los jóvenes nos compartieron y yo como adulta tengo una inquietud. Quisiera preguntarles a ellos, en toda esta participación que ustedes han tenido de manera activa con los jóvenes, hay algún proyecto para que a nivel de adultos, lo hablo como yo tengo 57 años, tuve la oportunidad en la Candelaria de estar en unos pequeños proyectos de mobiliario urbano, pero la pregunta directa es, ¿hay alguna posibilidad de que nos involucren en todas esas actividades de pertenencia, de pertinencia con lo que ustedes están hablando, con ese tema? Porque es que acordémonos que todo comienza desde casa, entonces cuando ustedes quieren trabajar con los jóvenes o con los niños, pero eso no se ha venido cultivando desde casa, los jóvenes no tienen esa disposición para involucrarse en agarrar la tierra, sembrar. ¿Hay algún proyecto para que los adultos también estén en todo eso? Gracias por la respuesta. Bueno, desde el jardín botánico sí hay varias actividades que se realizan para todos los públicos, desde niños hasta adultos. Entonces, pues digamos que se tienen diferentes actividades. En este momento, pues hay algunas que están un poco limitadas por la cuestión pues, de la pandemia. Hay algunas que nos ha tocado pues cancelar, digamos, por este motivo en las jornadas que se tenían para los días que han cerrado. Y también pues hay actividades en el jardín botánico, están los recorridos y todo eso. Entonces pues actualmente sí hay muchas actividades. Entonces ustedes pueden consultarnos, pueden dejar sus datos, nos pueden escribir en las redes sociales sobre las actividades que se tienen. Tenemos una gran agenda académica, cultural y de todo para que participen en todas las edades. Y creo que alguien más tenía alguna pregunta. Nelson. Gracias. Pregunta, Nelsito, Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos y saludarlas. Antiguo miembro de este equipo de trabajo, me alegra mucho pues ver las presentaciones. Sandrita, compañeras. Mi pregunta es la siguiente, para Mónica, y es, de acuerdo con su experiencia y fue en plena pandemia, como futura docente, y estoy seguro de que va a ser una gran profesional y ya lo es, ¿cómo cree que debe adaptarse un programa tan importante como este, que es el de Servicio Social Ambiental, y seguir ampliándose en entornos virtuales? ¿Cuál fue como ese principal aprendizaje que tuviste en este entorno para el cual
probablemente durante la universidad no habíamos sido formados, pero que de un momento a otro estuvimos de frente a él. Profe, muy buenas tardes. Pues bueno, ¿yo qué les cuento? Realmente sí, o sea, nos cogió por sorpresa el tema de la virtualidad. Nosotros efectivamente no estábamos preparados para la virtualidad. Nosotros estábamos acostumbrados a ir pues, a las instituciones, a ir a las clases y de pronto encontrar ese calor de los estudiantes, pero resulta que nos encontramos ahorita con que desde la virtualidad también se puede lograr. Nosotros podemos lograr esas interacciones. ¿Cómo podemos lograr esas interacciones? Con la participación de los estudiantes. Durante el desarrollo de las clases nosotros intentábamos con el profesor hacer preguntas, mirar a ver si estaban atentos preguntándoles y con ellos haciendo la clase. Entonces, digamos, si íbamos a trabajar algo de biodiversidad, les íbamos preguntando, ¿usted qué sabe de tal especie? ¿Usted qué sabe de tal otra? Entonces, eso hace que ellos estén atentos y estén súper pendientes del desarrollo de la clase, porque dentro de la virtualidad nos encontramos con cosas como distractores. Por ejemplo, ellos pueden estar viendo televisión mientras tú estás haciendo el desarrollo de la clase, por eso es necesario e importante captar su atención. Es decir, que cada vez que nosotros estemos ahí con ellos, toca jugar con el entorno y toca revisar para que ellos estén supremamente pendientes, haciendo preguntas, haciendo juegos, haciendo con ellos la clase, haciéndolos interesar todo el tiempo para que ellos estén con nosotros en el desarrollo. No sé si con ello respondí tu pregunta. Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Y pues felicitarte por el trabajo. Fui testigo durante todo el tiempo prácticamente del desarrollo de tu compromiso, aún en escenarios pues posteriores a diciembre. Entonces, pues muchas gracias y un saludo especial a todos y a todas. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Nelson. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Con este cierre queremos darle fin a este primer encuentro de socialización con nuestros practicantes universitarios, darles a ellos las gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros y esperamos que este espacio haya sido exitoso y podamos contar con su presencia en los espacios posteriores que vendremos programando en todo este calendario. Los invitamos siempre a revisar nuestra página web www.jardinbotánico.gov.co y revisar también nuestra agenda cultural. Los esperamos en próximas oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde, hasta luego.